salida de uno de los locales de la calle Torrejón, Óscar y Abraham recibieron una serie de botellazos, a los que siguió una agresión por arma blanca. Óscar, de 23 años, recibió una puñalada en el costado que le seccionó una arteria. Tras ser intervenido de urgencia en el hospital universitario, permanece en la unidad de cuidados intensivos y evoluciona favorablemente. Su hermano Abraham, aunque evoluciona bien de sus lesiones, permanecerá en observación un día más. La Policía Judicial de Parla investiga el suceso y por el momento no hay ningún detenido. A raíz de la agresión, el Ayuntamiento de Parla va a convocar a la Junta Local de Seguridad para estudiar medidas que pongan fin a la violencia de los fines de semana. La Consejería de Obras Públicas estudia la posibilidad de instalar carriles independientes para los ciclistas en algunas carreteras de la región. ¿Estás ahí? ¡Mardigan! Buenas noches. ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¿Qué estás haciendo? He encontrado unas raíces. Le encantan. ¿Raíces? Yo tengo 2 hijos y sé que nunca deben dárseles raíces a los niños. Mi madre crió a todos sus hijos con raíces. Son muy buenas. Hacen salir la barba, ¿verdad, Ranita? Escucha, no se llama Ranita. Es Elora Danan, futura emperatriz de Tir Asleen. Y no creo que quiera que le salga la barba. ¿Has visto lo que ha hecho? Nos ha robado las raíces. No importa, encontraré más. Con un socio como la Ducato, llegarás más lejos sea cual sea tu trabajo, porque con 500 versiones y hasta 122 caballos, la Ducato se hace cargo de todo. Fiat Ducato, el socio. Fiat Ducato, desde 1.850.000 pesetas y ahora a 6% TAE en préstamos hasta 5 años con el 30% de entrada. ¿Necesitas calcio? Central Lechera Asturiana, fuente natural de calcio. Todo indica que la ultraderecha intenta reorganizarse. Por lo menos tiene cada vez más presencia activa con reuniones, mensajes en Internet, captación de miembros, adolescentes en su mayoría, e intentos de unificación de las diferentes corrientes. Y no solo eso, los activistas ultras se manifiestan y son protagonistas de acciones violentas, unas acciones que se han venido incrementando notablemente a lo largo del último año. Los reclutan cada vez más jóvenes, entre los menores de 18 años. Su bautismo se produce generalmente en los fondos de los estadios de fútbol. Les aíslan de la familia, los vecinos y los amigos, y les convierten, por tanto, en sectarios. Cada vez son más los adolescentes que militan en organizaciones de corte fascista. España, sin embargo, está aún lejos de las cifras que este tipo de violencia alcanza en Europa. No obstante, un 10% de estos jóvenes españoles votarían un partido que les prometiera, por ejemplo, la expulsión de los inmigrantes. Estos son los viveros más propicios, el lugar idóneo para reclutar a futuros militantes. Aquí, el anonimato y la impunidad están garantizados. Se puede gritar, se puede insultar, se vive una excitación, se ve al equipo contrario como el enemigo. Ellos proceden de esta manera, invitan a los jóvenes a ir al fondo sur de los estadios de fútbol. Y ahí entran en un proceso pues casi de bautizo, ¿no? Así comienza una espiral de violencia difícil de parar. Cuando quieren darse cuenta, tienen a sus espaldas todo un expediente de agresiones.
Esto y la presión del grupo les impide salir. Aprovechan el ambiente de las hinchadas de fútbol para gritar sus consignas o para hacer gala, por ejemplo, de anticatalanismo. Pero utilizan todo tipo de ambientes. Este es otro ejemplo reciente. Sáenz de Inestrillas, uno de los líderes de la ultraderecha española, se paseaba hace una semana por las calles de Rentería. Es provocar exhibir una bandera nacional, es provocar hablar de patria y de amor y de esencia y de genio, mientras vosotros solo habláis de basura, de cobardía, de sedición y de traición. Pretendían así transmitir un mensaje claro, que son los únicos capaces de enfrentarse cara a cara con el entorno de ETA. Jóvenes solitarios de clases acomodadas, con escasa comunicación familiar, así los describen los expertos. Pero ahora el fenómeno se extiende también a jóvenes hijos de clases trabajadoras, sin futuro laboral. Y son precisamente los padres los últimos en enterarse de la militancia neonazi de su hijo. De hecho, este manual, publicado en Internet, así lo aconseja. Si tu familia no sabe que estás militando, debe de ignorarlo absolutamente todo, de forma que no puedan delatarte por equivocación en caso de arresto. Aquí en Internet se difunden todo tipo de consejos prácticos para militantes solitarios, según su propia definición. Les aleccionan sobre lo que tienen que hacer en caso de detención, sobre actuaciones callejeras o cómo han de organizarse, y les recomiendan constantemente el anonimato. Además de las lecciones teóricas a través de la red de Internet, les preparan también para la acción. La última de estas concentraciones conocidas se produjo hace un mes en Cercedilla, en la Sierra de Madrid. Uno de los objetivos era el entrenamiento, lo que llaman autodefensa, pero no es la primera vez que se produce. Sabemos que en la Sierra se produce ese entrenamiento, pero lo que es más sorprendente es que vienen a entrenarse y a concentrarse neonazis alemanes a Mallorca, por ejemplo. El problema se ha trasladado a las escuelas y a los institutos, donde estos jóvenes manifiestan abiertamente su ideología. El profesorado se enfrenta así a una situación que les desborda y que no pueden resolver solos. Este tipo de actuación se hace, pues eso, en los pasillos, no se hace abiertamente en el aula, ni se hace abiertamente en el propio centro, es decir, que es fuera del centro, que es de forma escondida, y por otra parte el alumnado afectado, el alumno o la alumna afectada, pues no lo denuncia, porque tiene miedo a qué le puede pasar a la salida del centro. La ley del silencio se traslada, por tanto, a la calle, a los alrededores de los centros escolares. Ellos son capaces de extorsionar, de quitar a los otros jóvenes pues dinero, relojes, la chupa y bueno, dejar muy claro que los que mandan fuera del instituto son ellos. Estas organizaciones aprovechan un vacío legislativo. Después de la entrada en vigor del nuevo Código Penal, aún no se ha aprobado la ley del menor. Y así, los jóvenes adolescentes actúan con una cierta impunidad. En definitiva, todos los expertos coinciden en que el fenómeno es preocupante y creciente, pero que aún no ha alcanzado las cotas alarmantes de Europa. Sobre todo porque los neonazis españoles, a diferencia de sus camaradas europeos, carecen de líder y están divididos en una multitud de pequeñas siglas. Esta norteamericana cruzó a nado el Caribe entre México y Cuba. En la aventura no solo se ponía a prueba la resistencia física, sino que se debieron tomar precauciones adicionales por los tiburones. En las zonas más peligrosas, la nadadora estaba protegida por una jaula. Este paisaje casi idílico no nos hace sospechar que está a punto de producirse. Como si nos estuvimos lavando y eso. Desde que te mojaste en la fuente fuiste hasta la calle Ferrocarril, que hay casi 1,5 kilómetros, ¿no? ¿Cómo pudieses aguantar tanto sin pedir, sin llamar a urgencias o llamar a la policía? Sí, porque yo me voy tú a ya defender a tu equipo y yo el mío. Y tenemos esa discrepancia. No tiene nada que ver, que yo... Pero lo que no puede ser... cuando voy al fútbol, lo que no puede ser que tú del Barcelona, que luego las ideologías sean diferentes o los equipos, la forma de vida, lo que es sentir un partido de fútbol, todo eso pensamos lo mismo. O sea, lo que estar 24 horas ahí pensando en el partido del domingo, yo creo que tú no tienes nada que ver con esto, perdona que te diga, tú eres un aficionado del Madrid, que te ganas un puro en tribuna, con perdón, pero
Que no me estoy metiendo contigo. Joder, macho. Madre que mía. somos diferentes. Joder. Pero que me da Así igual. resulta que en vez de quedar más con Adrián, se voy a quedar más contigo. Bueno, no quedar más a nivel personal, sino discrepar en cuestión de que usted ha relacionado cosas y signos y cosas. Yo creo que usted no se ha enterado de lo que yo he relacionado, pero bueno. Y mejor. Yo quería decir una última cosa, Javier. Indudablemente, yo no simpatizo demasiado ni con ellos, ni mucho menos con las cosas que se ven en televisión, ni mucho menos. Ahora, no hay una cierta fácil demonización de todo ello. Quiero decir, por ejemplo, nos hemos rasgado todas las vestiduras por las batallas más o menos campales que ha habido en Marsella entre hooligans ingleses y tifosi tunecinos. Bien, pregunto, ¿qué es más racista? ¿Eso o la ley de inmigración votada por el Parlamento Español hace unos años? ¿Qué es más racista? ¿Eso o el desayunarnos en los meses de invierno todos los días con 5 o 6 muertos en ahora pateras? Va usted y compara un grupo de hooligans con un parlamento. Yo comparo una Llega ley... usted ahora y para arreglarlo hace esto. Yo para arreglarlo... Pues si ¿a quién se lo pregunta? Yo me dedico a este hombre de fútbol a la gente. Ah, pensaba que me lo preguntaba usted a mí. No, a usted no. Estamos hablando de fútbol y violencia y usted está relacionando... Está relacionando cosas yo que comprendo, no vienen yo comprendo al tema. que en su cerebro reducido... Pero vamos, está relacionando cosas que vienen al tema. Pero usted háblame de deporte, de fútbol... Pero da la casualidad que yo no he venido a hablar de su tema. Francisco, Pero no que te usted se pongas- sale por no se enfade. No he venido a hablar de su tema y a hablar sobre todo de usted. No, hombre, Juan, no nos enfademos. Hombre, no os enfadéis. Madre Bueno, mía. lo cierto es que no se sabe exactamente. A ver si tú, Javier, me entiendes perfectamente lo que yo quiero decir. Y sabes que yo lo digo con una relativa inquina, pero no excesiva, en el sentido de decir, bien, sentimientos que aglutinan a la gente con los colores de un equipo de fútbol. A partir de determinado grado de intensidad, yo dejo de entenderlo. Sinceramente, es una cuestión personal. A partir de determinado tipo de comportamiento, yo discrepo abiertamente. Pero cuando justificáis por qué esos sentimientos, tanto los del Barça, como los del Madrid, como los del Atleti, como etcétera, uno se queda diciendo, bueno, pero si no son sentimientos patrióticos, porque de hecho de una misma ciudad no se pueden ver porque son de equipos rivales. No son sentimientos de carácter político porque me decís que en el seno de estas organizaciones caben ideologías distintas. ¿No será que lo que une es una necesidad de que la mala leche que todos llevamos por H o por B dentro se canalice en alguna dirección y que ya está? ¿No será en el fondo totalmente irracional? Que está usted hablando de cosas fuera del fútbol, igual que yo. Le voy a decir que está usted generalizando y sacando los platos fuera de contexto. ¿Sabe lo que pasa? Le acaba de hacer usted un favor extraordinario a Javier, porque le he hecho una pregunta y ya no hace falta que me conteste Javier. No, es que no, Adelante, va a don ser Juan. incapaz. Es que va a ser incapaz de Bueno, contestarlo. hombre, pero también eso es una respuesta. ¿Sabe Dígame una usted, cosa? don Juan. ¿Sabe usted una cosa? Que me he dado cuenta de que son tifosos, ultrasures y todo eso Ultrasures, yo no. porque son incapaces de hacer otra cosa. Sí, a lo mejor usted tampoco, pero no lo sé. ¿Me conoce usted acaso? Pregunta, ¿eh? Intuyo. A ver si se Pero pone a las usted poco, orejeras a como usted a todo poco, el a este mundo. señor ya bastante. No sé. A este señor Yo ya. le digo que él no creo que tenga mucho que ver con el movimiento. Fíjate lo que digo. ¿eh? ¿Con cuál de los movimientos, El por movimiento cierto? de hinchas. ¿Con cuál de los movimientos? Bueno, pues venga, os agradecemos a Francisco Javier Alonso que hayáis estado con nosotros. Don Juan Adrián Sens. Preguntamos ayer en nuestro dilema si las comunidades autónomas deben tener sus propias selecciones deportivas y competir internacionalmente, como sucede en el Reino Unido. Unos dicen que sí, otros que no. Sí, un 48% de los espectadores. No, un 52%. No, un 52%. Nuestro dilema de hoy es clarísimo. El Ministerio... Estas escenas son demasiado habituales en las facultades vascas. Se trata de imponer la ley del terror, de cercenar cualquier brote pacifista, de provocar y amedrentar. Momentos puntuales en los que pues prefieres bajar la mirada y no meterte en líos. Pero es normal. Yo creo que no nos podemos parar a pensar en ese tipo de cosas, en las amenazas o el... Repito que el miedo es un lujo que no nos podemos permitir, que hay que seguir adelante. Para los violentos, cualquier excusa es válida para alterar la actividad académica. Desde un homenaje a un terrorista muerto, a la exigencia de que en las clases solo se hable euskera. No lo hacen por un amor a la lengua, ni por un amor a la promoción de lo vasco frente a lo español, etcétera, sino que lo hacen como vehículo para ejercer un poder absoluto y para transmitir una sola ideología y una sola identidad a todos los vascos.
En la larga lista de víctimas de ETA figuran los nombres de 4 profesores vascos asesinados. El silencio se apropió durante muchos años de los claustros. Pero todos coinciden en que el asesinato de Francisco Tomás y Valiente marcó un antes y un después. Tomás y Valiente ha sido una muerte fatal para ETA, porque de alguna manera una universidad que estaba callada habló. No masivamente, pero de alguna manera compactamente. Muchos profesores fuimos duros entonces y muchos tomaron conciencia entonces. Desde entonces, cada día son más los profesores que levantan su voz contra ETA. La mayoría son firmantes del Documento por la Paz, nacido en el Foro de Ermua. Pero el dato negativo es que cada día también son más los profesores que piden la baja y se marchan del País Vasco. Que tengamos una comisión de derechos en el Parlamento Vasco que jamás se ha preocupado de los derechos de esas personas que han sido exiliados por ETA del País Vasco y cuyos derechos y cuyas libertades están siendo machacadas literalmente por HB y por ETA, y que jamás esa comisión haya tenido una palabra para esas personas. Eso sí que es lamentable. Estos catedráticos se sienten en ocasiones desamparados cuando, por ejemplo, un compañero de claustro, José Azurmendi, declaró en una entrevista que es legítima la violencia de ETA y que la banda terrorista es una aventura ética. El rectorado guardó silencio ante estas declaraciones. Y como este profesor, muchos otros, que defienden que ETA está legitimada para matar, están formando profesores para esto, profesores para las escuelas, profesores para los institutos y profesores para la universidad. En la Universidad Vasca conviven 70.000 alumnos. De ellos, unos 3.000 son considerados violentos. Pero la aplastante idea del pacifismo los está convirtiendo poco a poco en una patética caricatura humana, condenados a extinguirse. Vamos a seguir hablando de violencia dentro de unos instantes, entre otras cuestiones porque 11 personas, 11 hooligans detenidos han sido expulsados de Francia por el procedimiento de urgencia absoluta. Vamos a hablar de ellos y de otro tipo de violencia. Los hooligans se han convertido en un fenómeno preocupante vinculado al fútbol. Como el mismo fútbol, el cegamberrismo violento nació en el Reino Unido y se ha exportado con enorme facilidad. La violencia produce placer, como produce placer la velocidad, que también es un veneno. Será en unos instantes. Los fanáticos del fútbol inglés son una especie de maldición. Primero, son una maldición para su país, del que dan una imagen terrible. Segundo, una maldición para los países que tienen que soportarlos cuando hay campeonato. Y por último, son una maldición general, porque de los hooligans surgen imitadores por todas partes. Pero hoy preocupan sobre todo a los franceses. Mañana vuelve a jugar la selección inglesa en el Mundial de Fútbol y hoy todo está tomado en Toulouse para evitar los desmanes de estos elementos. Si hablamos seriamente de ello, yo los enviaría de nuevo a Inglaterra. Si saben que no pueden beber porque luego les hace mal, pues que no beban o que lo prohíban terminantemente. Encarcelarlos a todos. Realmente educarlos, reeducarlos, ¿no? Si es que han perdido la educación, o aunque a lo mejor no la han tenido. Marsella, Mundial de Francia. Más de 100 heridos y otro centenar detenidos. El fútbol desata pasiones y una chispa enciende la violencia. No es la primera vez y aseguran que tampoco la última. Mayo de 1985, Estadio de Heysel, Bruselas, final de la Copa de Europa. Los hinchas ingleses provocan y atacan a los italianos. El resultado, 38 muertos y más de 500 heridos. El castigo, 5 años sin poder seguir a sus equipos en las competiciones europeas. 4 años después, abril del 89, Estadio de Hillsborough, ciudad inglesa de Sheffield.
4.000 aficionados sin entrada invaden el acceso al graderío, también con un trágico resultado: 108 muertos y más de 200 heridos por asfixia y aplastamiento. Todos los expertos coinciden: los hooligans son los más agresivos y organizados de los grupos radicales que se reúnen en torno al fútbol. Esos hooligans son personajes que no tienen nada que ver con el mundo del deporte, que buscan la notoriedad y la fama malentendida, ¿no?, con estos actos vandálicos. Lo cierto es que aprovechan las grandes concentraciones y el fútbol hoy en día es el espectáculo que más público reúne. Los hooligans exhiben además cierta ira contenida. Lo que hay también es, entonces, rabia de clase, una cierta desesperación y una cierta, digamos, dar espita a algo que al ser humano pues siempre le gusta mucho, que es la violencia. A esto se le suma el alcohol. Beben un brebaje un tanto peligroso: cerveza, vodka barato y whisky, aderezado a veces con psicotrópicos. Una auténtica bomba. Con esos ingredientes falta solo la chispa que encienda la mecha, como en Marsella. Yo creo que ahí posiblemente pues, pudo haber un error de la FIFA al asignar a Marsella un partido Inglaterra-Túnez, pensando que Marsella es una ciudad donde hay una enorme población de origen magrebí. Alcohol, grupos muy unidos, ganas de descargar, alguien pierde los nervios y de repente la violencia se generaliza y supera el ámbito de la hinchada de fútbol. De esa violencia pueden participar otra serie de personas que no tienen nada que ver con estos grupos radicales, como ha ocurrido en concreto en el caso de Francia. Hooligans, ultras, tifosi, torcida o barra bravas. La historia de la violencia en torno al fútbol no se reduce a Europa. Los partidos entre el River Plate y el Boca Juniors argentinos resultan realmente temibles. Aquí se tira de pistola o arma blanca. Hasta tal punto ha llegado la cosa en Argentina que este año un juez tuvo que paralizar la liga y ordenar poco menos que una ley seca alrededor de los estadios. Mundial de México, 1970. La clasificación para esta competición generó lo que se conoció como la guerra del fútbol. Los hondureños, enfadados porque los salvadoreños les habían eliminado, decidieron invadir el territorio de los vencedores. En España el fenómeno es relativamente nuevo. Las hinchadas radicales de este país no resultan tan violentas como, por ejemplo, la alemana, la holandesa o la inglesa. La hinchada española es enormemente pacífica, eso está reconocido pues, en toda Europa, y que yo estoy absolutamente convencido que no van a producir ningún incidente violento de una cierta notoriedad. De hecho, los ultras españoles no comenzaron a organizarse hasta los mundiales del 82. El suceso más triste que se recuerda en nuestro país se produjo en 1992, en el estadio de Sarriá. Una bengala marina acabó con la vida de un niño de 13 años. Todos ellos, sean del país que sean, están fichados por la policía, les califican de alto riesgo. Cada vez que se produce un acontecimiento futbolístico, la policía de distintos países intercambia datos e incluso se filtran entre las hinchadas agresivas. Pero a pesar de todas las medidas de seguridad, el fenómeno, aunque previsible, resulta difícilmente controlable. Once de esos hinchas violentos han sido ya expulsados de Francia por el procedimiento de urgencia absoluta. En el comportamiento de los hooligans y de otros fanáticos del fútbol hay, por cierto, mucho de racismo y mucho de fascismo también. Hay comportamientos absolutamente insoportables. Estas imágenes que tienen sus pantallas corresponden a Berlín. Los neonazis se han manifestado controlados por la policía. Ahí los tienen, jóvenes nostálgicos, violentos, racistas y autores de numerosos actos contra minorías raciales, contra inmigrantes. En España la situación es menos grave, pero también hay agresiones de tipo racista. Un informe publicado esta semana por la organización SOS Racismo indica que las agresiones de este tipo en nuestro país se han reducido durante 1997, pero a pesar de ello, lo cierto es que esas acciones existen.
Son pocos, pero extremadamente peligrosos. Se crecen con el alcohol y con las noches del fin de semana. Es entonces cuando salen, como dicen, de caza, siempre en grupo. La víctima puede ser cualquiera, pero sobre todo aquel que parece diferente por su raza o su color. Antonio José dos Santos es portugués y vive en España desde hace muchos años. Una noche transitaba por un parque de Alcobendas, muy cerca de Madrid, cuando un grupo de skinheads atacó a Antonio y a sus amigos. Él recibió varias puñaladas. Contra los chicos que éramos de color nada más, porque ahí había un amigo nuestro que era blanco y no le pasó nada. Pues nada más que a los chicos que eran de color. Estos son los agresores de Antonio dos Santos. Poco antes de esos hechos aparecían en un reportaje de Antena 3 Televisión. La mayoría de ellos son menores de edad. Son agresiones brutales realizadas por grupos de 10 o 12 jóvenes que observan a la víctima y realizan una caza y le golpean. Incluso en el caso de jóvenes también ha sucedido hechos que han culminado en la muerte de esa persona. 1 de cada 10 jóvenes españoles se confiesa racista y votaría a un partido de ultraderecha que echara de nuestro país a los inmigrantes. Es el resultado de una encuesta entre escolares de 13 a 19 años realizada por Tomás Calvo Buezas, representante español en la Comisión Europea de Lucha contra el Racismo. ¿Cuántos de esos jóvenes pueden ser también violentos? Yo estimo que son muy pocos. Un 1%, un 2%, los que realmente se declaran ellos mismos como perseguidores en noches de marcha de negros o de árabes. Entre los adultos el panorama no es mucho más alentador. Un 20% de los españoles se considera muy o bastante racista. El porcentaje es bastante inferior a la media europea, donde el 33% de la población se considera racista. En Francia lo son casi la mitad de sus habitantes. Estamos hablando de una Europa unida, de un territorio único, de la unidad de Europa. Y en todo caso, cualquier problema que se manifieste en Europa se va a manifestar tarde o temprano en los demás países. De ahí que le demos nosotros esta importancia a la lucha contra el racismo. 1992, Aravaca, Madrid. Un grupo de ultraderechistas dispara indiscriminadamente contra unos inmigrantes y asesina a la dominicana Lucrecia Pérez. La sociedad española despertó aquel día de un sueño. Es, metafóricamente hablando, como si la sociedad española, como Narciso, se estuviera viendo siempre su cara y dijera qué guapa soy, qué hermosa, en mí no hay manchas de racismo y xenofobia como existe en los países de nuestro entorno, y de pronto, ante el crimen racista de una pobre mujer dominicana, descubrió que ella también puede ser racista. Un día después, un marroquí muere en Majadahonda, también en Madrid, tras una agresión racista. Más recientemente, el pasado verano, un guardia civil en la reserva mató de un disparo a un joven en el centro de la capital, al parecer por el simple hecho de ser árabe. Barrio de Lavapiés, en el centro de Madrid. Aquí la mezcla multirracial es evidente, pero no conviene caer en un espejismo. En España los inmigrantes no llegan al 2% de la población, mientras que en Francia superan el 8% o en Alemania y el Reino Unido el 7%. Por eso el racismo en nuestro país es inferior a la media europea, porque la presencia de inmigrantes es también sensiblemente inferior. El porcentaje de delitos que tienen causas racistas, xenófobas, intolerantes, antisemitas, etcétera, en España es un porcentaje casi
inexistente y casi ridículo, es decir, no alcanza ni siquiera al 1% del conjunto del resto de los delitos. Jóvenes contra la Intolerancia cuantificó el pasado año, solo en Madrid, una decena de ejemplos de violencia racista, entre agresiones y amenazas. Por eso hay una coincidencia en la necesidad de estar alerta ante los brotes de racismo, para evitar que una imagen como esta golpee las conciencias cualquier noche de fin de semana. Por ser cristiano. Es decir, entonces, si uno es sometido a este régimen, va intentando pillar todo el dinero que puedan enviar los familiares, que puedan enviarle los amigos, al objeto de irlo entregando para que el trato sea menos pero yo quiero aconsejarle brutal. a esos que hay allí, o a los familiares de los que quedan, que no le manden el dinero a través de la prisión, puesto que no lo recibirá. Se lo quedan. Que se lo manden a través de la embajada y la embajada se lo entreguen a ellos. Porque si se lo mandan a través de la prisión, posiblemente recibirán un 25% nada más. El 75% desaparecerá. ¿Cuánto tiempo has estado? 1129 días, 3 años, 1 mes y 4 días. ¿Cuál fue la condena que te cayó? La primera que tuve fueron 2 años y medio, Sí. más una multa de 50.000 rupias, equivalente a 150.000 pesetas. Si no la pagaba serían 6 meses más. Entonces, el 30 de septiembre, puesto que yo había dado 14 litros de sangre a cambio de 14 meses de indulto, cada litro que daba era 1 mes de indulto. Sí. El día 30 de septiembre del 96 terminé mi condena, pero no podía pagar la multa. Entonces se me alargó 6 meses más. Tenemos una fotografía tuya de antes de entrar en... Sí, ese era yo. Tú eras ese, justo antes de todo ese periplo, ¿no? Sí, 1 mes antes. Y ahora vamos a ver la fotografía 4 meses después de entrar en la cárcel. Ese era yo 4 meses después. ¿Eso qué es, una fotografía en la prisión o...? Sí, en la prisión, pero hecha a escondida, pagando corrupción, con un panel detrás, puesto que allí no se pueden sacar fotos dentro de la prisión. Esto fue hecho no en la prisión que yo estaba, en Lahore, una prisión que fui trasladado durante 1 mes y medio. Ya. Oye, ¿qué pasa entonces cuando estás a punto de salir que un auxiliar, un asistente del director, según nos dices, te ofrece un negocio? Sí, ahí va. Yo termino mi condena el 30 de septiembre. Como no pago la multa, se me alarga hasta el 28 de febrero. Entonces, el día 28 de enero me citan a las oficinas. Yo no hablo inglés.
Ha desaparecido. Willow. Ellos se la han llevado. Willow. ¿Puedes montar? Pues monta. ¡Tengo la niña! ¡Ya! Necesitamos torres y un ariete, soldados. ¡Sacad las tiendas! ¡Acampamos! ¡Acampamos! Atacaremos a la mar. ¿Dónde está Sorcia? Nos ha traicionado, Majestad. Que Sorcia me ha traicionado. ¡Preparaos para el ritual! ¡Esto no es un ejército! ¡Willow! ¡Rápido! ¡Escondeos! Recita el salmo del refugio. ¡Protégete! ¿Por qué? ¡Hazlo! ¡Entréganos a Elora Danan! ¿Os atrevéis a desafiarme? ¡Vosotros no sois guerreros! ¡Sois cerdos! ¡Doa! ¡Dona! ¡Ondar! ¡Nohli! ¡Bonkar! ¡Todos sois cerdos! Abagdu, Luata, Bane of High. ¡Madre, no! Abagdu, Luata, Bane of High. Abagdu, Luata, Bane of High. Iniciad el ritual. Esta niña no me destruirá. ¡Acudid, truenos! ¡Acudid, relámpagos! ¡Tocad este altar con vuestros poderes! Hemos logrado llegar hasta aquí, pero ahora Elora Danan morirá. No, aún podemos derrotar a Bad Morda. Es demasiado poderosa, Rasael. Transfórmame y yo la destruiré. Elementos de la eternidad, arriba y abajo. Esencia pura.
El fuego engendra nieve. Lot Quartanalora. Luaza Danu. Tuaza, Lot Danu. Lot Quartanalora. Luaza Danu. Tuaza, Lot Quartanalora. Lot Quartanalora. Luaza Danu. Tuaza, Lot Quartanalora. Luaza Danu. Tuaza, Tanto tiempo ha pasado. Lo siento. Willow, tenemos mucho trabajo. Dame la varita. Debemos empezar deshaciendo el hechizo de Badmorda. Ahora déjales entrar. Tuata Green Snow, dijo el Famao. Fuegos negros eternamente encendidos. Permitid que comience el segundo ritual. No llegará al muro, no podremos entrar. El Oladanan morirá, a menos que la salvemos. Badmorda es muy poderosa. ¡No! Ahora ya no puede hacer nada. Mi encantamiento protege al campamento. ¿Acaso podremos entrar con tu magia? No podemos hacerlo. Esperad. Recuerdo que en mi pueblo tenemos muchos tomos. Willow, somos guerreros, no labradores. Lo sé, pero se me ha ocurrido una idea para entrar en el castillo. Badmorda aspira. Van Mardigan, somos soldados. Sabes que el plan del PEN no tendrá éxito. Si la niña muere, no habrá esperanza para el futuro. Yo voy a luchar. Yo también. Debemos decidir quiénes irán y quiénes se quedarán. Razel. Willow, todos estos años he deseado enfrentarme a Badmorda. Eres tú quien lo ha hecho posible. Pase lo que pase, siempre te admiraré. Tus hijos nunca olvidarán este día. Venimos a conminaros a que os rindáis. Somos magos muy poderosos.
Soltadnos a la niña o os destruiremos. ¡Matadlos! Paciencia, Will. Valor, Will. Desterrada la niña la 13ª noche. ¡Por aquí! No te preocupes. No tienes por qué entrar. ¡Madre! Hija traidora, me has obligado a despreciarte. No permitiré que mates a esa. ¡Fuera! ¡Avantum! Veo que tus poderes han ganado el fuego. Yo tengo la varita de Cherlindrea, Padmorda. Elora Danan será reina.